Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, depende la hora en la que nos estén viendo. Antes que nada quiero agradecer a Raquel Monroy la invitación, esta participación. Siempre es bueno seguir trabajando, seguir mejorando, seguir estudiando y seguir analizando cosas, no solamente en el área de la voz, sino en el área de la logopedia. Porque habitualmente todavía cuando uno dice que es logopeda, nos siguen preguntando, vos trabajás con la R, vos trabajás con la S. Todavía hay bastante ignorancia con respecto a eso. Bueno, yo les cuento que me especializo en la voz. Precisamente este año el método lo que llaman el método Neira, ahora les voy a hablar por qué no se llama método Neira en la realidad, cumple 40 años. Cumplimos 40 años del método y esto es maravilloso. A ver, el método nació llamándose el método de la eufonía, que sería el equilibrio del sonido vocal, que es lo que nosotros buscamos en los pacientes que vienen disfónicos. Después, a partir de un cierto tiempo, se le empezó a llamar método Neira desde afuera porque hacía referencia a lo que yo había descubierto, inventado y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros lo que buscamos desde la logopedia, desde el trabajo con la voz hablada, desde el trabajo con la voz cantada, es el equilibrio vocal siempre. Les voy a contar un poquito a qué me dedico yo. Soy logopeda o fonoaudióloga, en realidad mi título es doctora en fonoaudiología de Argentina y maestra de canto, desde hace casi 40 años, o un poquitito más inclusive. Esto no quiere decir que tengamos que saber cantar y tengamos que trabajar sobre la voz cantada siempre para rehabilitar una patología. Pero la cosa es que si nosotros consideramos que la laringe es un órgano musical y que cuando nosotros hablamos también estamos cantando, porque estamos haciendo música, fíjense, por ejemplo, que en la voz hablada nosotros hablamos de entonación. En tono. No me gustó el tono de voz con el que me lo dijo, tiene un tono agradable, tiene un tono suave, son esas cosas que nosotros hacemos referencia cuando conocemos una persona, cuando nos entra su voz. Y que nos entre su voz por el oído significa que nos entra la música de su voz. Por eso tenemos la particularidad, los seres humanos, de tener adentro nuestro, de nuestro cuerpo, lo más maravilloso que es un instrumento musical. Pero no tengan miedo, porque esto es una cosa a la que las logopedas y los fonoaudiólogos tienen muchísimo miedo. Ay, tengo que saber cantar para trabajar con una disfonía, tengo que educar mi voz. Bueno, esto de educar su voz, sí, es una cosa que se los recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde lo que llamamos las neuronas espejo. No sirve que yo le cuente al paciente qué cosas tiene que hacer desde el pensamiento, desde lo que leí porque Neira lo dice, desde lo que leí porque otro autor lo dice, sino lo importante es que yo lo haya podido sentir en mi propio cuerpo, en mi propia voz. Y esto no significa que tengamos que haber sentido alguna vez en nuestra vida la disfonía para entender lo que le pasa al paciente. Pero hay una cosa fundamental que tenemos que tener los que nos dedicamos a la voz, que es la empatía. Ponernos en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, sobre todo ponerse en el lugar de la persona disfónica, es comprender que esa persona tiene un sufrimiento, que esa persona padece su voz. Aunque no se dé cuenta, ¿eh? Aunque no se dé cuenta. Por ejemplo, tomemos el caso de una parálisis de cuerdas vocales o una paresia de cuerdas vocales, de una cuerda, de ambas cuerdas. ¿Cuál sería el objetivo de nuestro trabajo logopédico fonoaudiológico? Vamos a pensar un segundo. Y el verdadero objetivo no es solamente que esa persona pueda tener un sonido vocal aceptable para relacionarse con los otros seres humanos, sino mejorar la calidad de vida.
Ideológicamente yo creo que esa es nuestra función en el área de la salud, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Porque hay pacientes que van a tener un pronóstico muy bueno, hay pacientes cuyo pronóstico no va a ser tan bueno, pero ya mejorar la calidad de vida y disminuir el nivel de angustia que tenga el paciente es muy importante. ¿Por qué? Porque la laringe está en la zona de las emociones. Nosotros los seres humanos sentimos emociones, los mamíferos en general sentimos emociones. Una vaca siente emoción, un perro siente emoción, un gato siente emoción. Los mamíferos de sangre caliente sentimos emociones. Y nuestro centro emocional es este: laringe, pecho, y oh casualidad que nuestro órgano vocal está en la zona de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos sentido, hoy tengo un nudo en la garganta, no puedo hablar? Ay, doctora, no sé por qué no me sale la voz. Y de repente empiezan a contarnos algo de su historia y esa voz empieza a mejorar, a mejorar. ¡Ah! Ay, doctora, pero ahora siento mejor la voz. Buenísimo, buenísimo. Y ahí está lo que acabamos de hablar, la emoción. ¿Por qué? La palabra angustia viene del alemán Angst, que significa angostamiento. Y el angostamiento es claramente el angostamiento de la laringe, la estrechez de la laringe. ¿Y por qué la laringe se estrecha? Y ahora voy a ir al corazón del método con esto. ¿Por qué la laringe se estrecha? Atención a esto. Hace muchos años, hago un paréntesis, pero les quiero contar un poquito de mi historia. Yo trabajaba en el Hospital Escuela de Argentina y estaba dentro de todo el servicio de voz, estábamos dentro del servicio de laringectomizados. Las personas que por cáncer de laringe habían perdido su laringe, se les había quitado su laringe, va. Entonces, de repente, ¿cuáles eran los cuestionamientos de estas personas? No puedo toser bien, no puedo ir al baño a defecar, me cuesta orinar. Inclusive una vez un paciente me dijo, tengo dificultades para eyacular. Entonces, a partir de todos estos datos que me daban los pacientes, me puse a pensar, ¿no es cierto? ¿Y por qué suceden estas cosas? Ah, claro. Porque la laringe, aparte de ser un órgano vocal, es un órgano sobre todo esfinteriano. Un esfínter es un anillo muscular que se cierra o se abre para realizar una actividad fisiológica. Por ejemplo, para tragar, para deglutir, como acabamos de hacer nosotros ahora, para cerrarse para que los esfínteres inferiores se puedan abrir, para poder defecar, para poder hacer pis correctamente, para el parto. En el parto, si no se cierra la laringe, no se puede abrir la vagina para que salga el bebé, para levantar un peso, para eyacular, es decir, considerando la teoría de un anillo muscular, de un esfínter, nosotros en la parte de abajo de nuestro cuerpo tenemos tres esfínteres fundamentales. Las mujeres tenemos vagina, vejiga y ano. Y los varones tienen ano, vejiga y canal espermático o eyaculatorio. Esto significa que para abrir los esfínteres inferiores se necesita cerrar el superior. ¿Lo hacemos nosotros voluntariamente? No, lo hace la naturaleza. Por eso utilicé la palabra fisiológico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos fuerza, por ejemplo, para parir o para ir al baño, la laringe se cierra. ¿Se tiene que cerrar la laringe? Absolutamente sí se tiene que cerrar la laringe. Claro, porque esta es la función que la laringe conoce, es la función que la naturaleza o Dios le puso a la laringe en la vida. ¿Mm?
Por eso, la laringe no duerme nunca en nuestra vida. La laringe se despierta en el momento que nosotros empezamos a llorar cuando nacemos. Por eso es tan importante el llanto del bebé. Y sigue despierta toda la vida hasta el último suspiro de la persona. ¿Por qué? Porque supónganse, una noche comimos pizza, tomamos cerveza y nos vamos a acostar. O estuvimos de fiesta y nos vamos a acostar, a dormir. Y de repente, a medianoche, nos despierta el reflujo. Gracias a Dios, diría mi abuela, que nos despierta el reflujo, porque si no, nos moriríamos. ¿Por qué nos despierta? Porque la laringe se cerró, como la policía del cuerpo se cerró porque estaba atenta a que ese ácido no pasara al tubo respiratorio. Por eso la función esfinteriana de la laringe es una función de vida o muerte. Si la laringe no se cierra cuando nosotros estamos tragando, entonces esta saliva que acabo de tragar pasa al tubo respiratorio y estamos en problemas. Por eso muchas veces la muerte súbita. Entonces, ¿qué sucede? Denme un segundo que voy a poner, ahí está, el sonido original para músicos activado, así se escucha mejor. Perfecto. Entonces, a partir de esto, llego a la conclusión, en mis primeros años de trabajo, que la laringe es un órgano sobre todo esfinteriano. Es decir, la función más importante, porque es una función vital, porque es una función de vida o muerte, es la función esfinteriana de la laringe. Entonces, ¿qué pasa con la función de la fonación? A la que nosotros, logopedas, nos dedicamos. Bueno, lamento comunicarles que la función fonatoria no es una función primaria y súper importante en el cuerpo humano. Es decir, cualquiera se podría llegar a morir si el líquido o la comida pasa al tubo respiratorio, pero no nos morimos si no hablamos o si no cantamos. Entonces, cuando hablamos de función básica, estamos refiriéndonos a esto. Pero ahora nosotros tenemos que ocuparnos de la voz, de la función fonatoria. Al ocuparnos de la función fonatoria, no puedo dejar de lado saber y entender y tenerlo siempre grabado que la función verdadera de la laringe primaria es la función esfinteriana. ¿Por qué? Vamos a la disfonía. ¿Qué me explica esto? Esto me explica que la gran parte de las disfonías son disfonías de hiperfunción. Una patología nodular es una patología que viene por la hiperfunción vocal que hizo la persona, ya sea docente de grado, de educación física, de música, cantante, lo que sea. Un pólipo, lo mismo, responde a una hiperfunción. Una parálisis recurrencial, si no se trabaja enseguida, va a caer en la hiperfunción. Porque es la función que la laringe conoce, la de cerrarse y ascender. Es decir, acá tengo a mi laringe. ¿Qué hace la laringe? Asciende y se cierra. Entonces esto nos provoca la disfonía. Y nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacerle que encuentre el lugar justo y que se mantenga abierta para que el sonido vocal fluya con facilidad. Esto sería el objetivo de nuestro tratamiento. Estoy hablando en general de las disfonías. Y cuando hablo de las disfonías en general, como nosotros, como logopedas, somos funcionalistas, es decir, trabajamos desde la función. A nosotros no nos interesa mucho si una disfonía, entre comillas, está clasificada como de origen funcional o como de origen orgánico o como de origen neurológico. ¿Por qué?
Porque nosotros no vamos a intervenir orgánicamente, para eso está el médico, tampoco vamos a intervenir neurológicamente, para eso está el médico, tampoco vamos a intervenir hormonalmente, para eso está el médico endocrinólogo, pero sí vamos a intervenir funcionalmente. Es decir, tú y yo somos funcionalistas. Función, recuperamos la función. Es muy importante que los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, logopedas comprendamos que trabajamos sobre la función. Por ejemplo, vamos al caso que recibimos un paciente con el diagnóstico de edema de cuerdas o edema de una cuerda vocal. Bueno, ¿es un diagnóstico fonoaudiológico, logopédico? No, es un diagnóstico médico. Entonces, el médico, foniatra u otorrinolaringólogo, tendrá que darle medicación o lo que sea, médicamente, para que ese edema se vaya disipando. ¿Cuál sería nuestra función en este caso? Nosotros ingresamos al trabajo con este paciente para mejorar la función vocal, es decir, para no colaborar con la formación de ese edema, si es que ese edema también tuvo consecuencia o causa funcional. Pero no vamos a curar el edema directamente, directamente. Por eso, a veces cuando los logopedas hacen supervisiones conmigo, a veces me dicen, pero Laura, a ver, yo recibí este diagnóstico de edema, o recibí este diagnóstico de pólipo, o este diagnóstico de quiste. Estoy hablando de 3 patologías que tienen una base orgánica importante. Ok, perfecto. Bueno, nosotros como logopedas, ¿podemos hacer diagnóstico de quiste, pólipo, edema? No. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde lo funcional, porque eso es un tema médico. Esto es para reducir la angustia nuestra también como logopedas, porque a veces decimos o a veces me dicen los colegas, ay Laura, pero el edema no se redujo. Y bueno, papi, bueno, mami, a ver, no es nuestro problema. Nuestro problema es mejorar la función. Tenemos que hablar con el médico para ver cómo él puede colaborar desde lo médico para que este edema se reduzca. Entonces, de esa manera, empezamos a comprender los límites de nuestro trabajo. Yo creo que a los seres humanos una cosa que nos tranquiliza mucho es conocer los límites de nuestro trabajo. Así como le ponemos límites a los hijos para educarlos y para que se porten socialmente aceptablemente, bueno, la laringe también necesita límites. Justo hace un par de días grabé un videíto sobre los límites que necesita la laringe, que la laringe es como los hijos. Entonces, cuando nosotros, desde nuestro trabajo, empezamos a conocer nuestros límites, bueno, a ver, yo puedo trabajar desde aquí hasta aquí. Y hay cosas sobre las que se tendrá que ocupar el médico, hay cosas sobre las que se tendrá que ocupar el psicólogo. Y esto no quiere decir que nosotros no sepamos, no consideremos y no tengamos una visión amplísima de cada caso, porque eso es uno de nuestros objetivos. No me voy a centrar solamente en la patología y curar la patología. Ustedes se están dando cuenta que yo ideológicamente no pienso esto, considerando que lo primero que les conté fue que una de las cosas que tenemos que hacer es reducir el nivel de angustia del paciente, ponernos en el lugar del paciente. Si no tenemos empatía, no podemos trabajar. Pero es muy raro que no tengamos empatía porque por algo elegimos esta profesión. Entonces, considerando a la laringe como un órgano esfinteriano, a partir de ahí nace el método. Es decir, si yo como logopeda pienso, sé, porque lo compruebo en mí misma, que la tendencia a cerrarse de la laringe es la más importante, ¿por qué? Porque es protectora. La laringe nos está cuidando. La laringe nos está cuidando toda la vida, por eso decía que es como la vigilante del cuerpo, es como la vigilante, la policía del cuerpo que está manejando el tránsito, dirigiendo el tránsito y le dice, por ejemplo,
a la comida y la bebida. Ok, ustedes vayan por este carril. Le dice a la voz y al aire, ustedes vayan por este carril. Nunca los carriles se pueden juntar, porque ahí estamos en problemas. Y ahí uno de los problemas tan importantes es la disfagia. Hago un paréntesis y ¿qué sería la disfagia? La dificultad en la deglución. ¿Por qué? Por el miedo o por la prevención de que el bolo alimenticio y el líquido pasen al tubo respiratorio. Entonces fíjense cómo se van uniendo ambos campos. Bueno, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que enfocarnos en la EU. Eu significa equilibrio. Eutonía, tono, tono muscular. Eufonía, fono, sonido de la voz. Entonces, la eutonía va a ir logrando la eufonía. ¿Cómo nos llega el paciente a nosotros? Distónico a nivel corporal y a nivel vocal, disfónico a nivel sonoro. Si esto no va quedando tan claro, yo sé que es un concepto un poco complicado, aunque tiene su sencillez, pero todo esto está desarrollado en mi primer libro, Teoría y Técnica de la Voz. En realidad es el tercer libro que incluye los otros dos, cuyo PDF lo tenemos preparado, así que está en el grupo de Facebook Método de Canto, Neira, así que ustedes pueden meterse ahí, acceder al PDF tranquilamente y todo este tema está muy bien desarrollado. Bueno, entonces a partir de ahí, nosotros ya nos estamos ubicando visualmente y auditivamente en dos cosas. Posición de la laringe y de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales no emiten correctamente el sonido porque están funcionando distónicamente. La laringe se quiere meter, se quiere intrometer en la voz del paciente y lo que nosotros tenemos que lograr es que la laringe no se escuche. Cuando nosotros escuchamos una voz así, esto es laringe. Esto es laringe. Por eso, la palabra disfonía a mí no me aclara mucho. La palabra disfonía solo me dice que esta persona, este paciente, carece de EU. Recibo un diagnóstico médico, paciente disfónico, paciente disfónica. Y lo único que me aclara es que esta persona perdió la eufonía. Entonces, desde el método, nosotros hemos desarrollado 3 elementos fundamentales para analizar la disfonía. Por ejemplo, esto, 1, 2, 3, 4, 5, es escape de aire. Es decir, las cuerdas vocales no llegan a contactar eutónicamente, entonces se escapa aire entre las cuerdas. Escape de aire, primer elemento de la disfonía. Apereza laringia, 1, 2, 3, 4, 5. Para que les quede claro, la persona, el paciente está hablando. Perdón la relación, pero me parece que con esto les va a quedar muy claro. Como si estuviera haciendo caca. Está haciendo la fuerza para hacer caca y ahí está hablando. Aspereza laringia. Esta voz tiene intervención laringia. Y el tercer elemento de la disfonía es la ronquera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ronquera es cuando existe, atención a esto, una alteración estructural de las cuerdas vocales o de la laringe.
Es decir, cuando tengo un pólipo, un edema, un quiste, nódulos grandes, inflamación de aritenoides por reflujo. Yo, como no tengo nada de estas cosas, estoy provocando un frito vocal o un glottal fry para que ustedes puedan más o menos acercarse al concepto de ronquera. La ronquera sería voz de rayador. Bueno, entonces, estos tres elementos son los elementos que pueden existir en una disfonía, o todos juntos, o uno solo, o dos. Por ejemplo, puedo permitir que mi tía diga, esta persona es ronca, porque mi tía no tiene idea de lo que es el trabajo vocal. Pero no voy a permitir que un logopeda, que un fonoaudiólogo diga, esta persona tiene ronquera. Si me dice que tiene ronquera, quiere decir que el paciente habla de esta manera con ronquera. ¿Me explico? Es decir, no hagamos sinónimo de disfonía a la palabra ronquera. Bueno, entonces esto me aclara que al momento de abordar el diagnóstico es, a ver, ¿cuál de los tres elementos tiene este paciente? Y de esa manera voy a trabajar en consecuencia. Lamento comunicarles, pero bueno, es nuestro trabajo y disfrutamos de él, que el 90% de los pacientes, por no decir el 99% de los pacientes, tienen aspereza laríngea, es decir, su laringe se escucha. ¿Por qué? Precisamente por lo que les acabo de contar al principio, porque la laringe es un órgano esfinteriano, entonces cuando ya el paciente llega a la consulta, esa laringe se escucha. A ver, esto sería como la máxima sensación de aspereza. Pero esto tiene grados, obviamente. Un grado menor, un grado moderado, un grado más grave. Bueno, todo esto, gente linda, nos lo da la escucha, la escucha diaria de voces, la formación, formarme y sentir a la persona que sabe hacer esta diferencia, que me explique como se los estoy contando en este momento, a ver, qué cantidad de aspereza, cuando digo cantidad no estoy diciendo qué cantidad de harina necesita esta torta, ¿no? Sino qué grado de aspereza tiene, qué grado de escape de aire, qué grado de ronquera, y así ir limpiando el panorama para hacer una planificación del tratamiento. Planifico la terapia. Bueno, si hay alguna pregunta hasta aquí, y si Raquel lo permite, yo los escucho. Si no, ya me meto en el trabajo terapéutico. Bueno, a mí me ha encantado porque yo sí que me baso mucho en estas premisas que cuentas. Porque mira, un porcentaje alto de pacientes no es solo toda esa parte, sino es la limitación y esa parte de la relación con cómo yo me siento. Por ejemplo, hay personas que físicamente y personalmente se sienten de una forma y la voz no les acompaña, lamentablemente, cuando aparece principalmente este tipo de limitaciones. Entonces, tiene un aspecto muy importante en el desarrollo. Y es verdad que la parte de los esfínteres yo creo que es la base fundamental para entender el funcionamiento. Entonces, sí, es verdad que muy bonito, sí. Buenísimo, buenísimo. Y te quiero aclarar una cosa o hacer un comentario sobre esto que acabas de decir muy bien, Raquel, que es que si el paciente a veces o si la voz del paciente no condice con lo que el paciente es o cómo se siente, esto quiere decir que a nivel inconsciente algo está haciendo ruido. Porque consideremos esto como síntoma. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una disfonía infantil, el niño no puede poner en palabras muchísimas cosas, entonces lo pone en síntoma. Por eso se dice que el síntoma de la disfonía del niño es lo que familiarmente se esconde. Y se habla inclusive del paciente identificado. A ver,
Todas las familias somos disfuncionales. No existe familia perfecta. Y si hay algo que decía Freud cuando una señora le preguntó una vez, doctor, ¿cómo se hace para ser una buena madre? Freud le dijo, no se preocupe, total lo va a hacer mal. Y de eso se trata en parte, ¿no? Entonces, bueno, nada, para tranquilizarnos, todas las familias somos disfuncionales, pero la realidad, a mí me encanta trabajar con niños, me encanta trabajar con niños, es que cuando el niño trae una disfonía, está escondiendo algo familiarmente. No lo sabe la familia, no lo sabe el niño absolutamente, ¿eh? Está siendo síntoma de algo familiar, porque el niño forma parte de ese sistema familiar. Mm. Entonces, por eso es tan importante trabajar a nivel familiar, que a veces es más difícil trabajar con la familia que trabajar con el niño. Entonces, por eso te quería Sí, como sí, agregar lo que algo. ocurre es que yo Decime. quería comentar de forma más específica porque sí, yo entiendo todo eso y estoy totalmente de acuerdo. Me refería a cuando hay disfonías que son complejas y no tienen una solución terapéutica a nivel de intervención y les queda pues una lesión en la cuerda, un arqueo en las cuerdas vocales y no pueden recuperar lo que es su calidad vocal. Ahí es donde ese desajuste vocal, que se caracteriza muchas veces por aspereza, es Sí, cuando la persona se siente que no está identificada con lo que ella quiere conseguir, porque sus cuerdas vocales no pueden. Entonces, es cierto, eso era lo que quería decir. es cierto, Pero estoy de acuerdo, con toda la parte de los niños, que hay un componente de la voz fundamental con la claro, parte emocional, y ahí están las disfonías psicógenas, ¿no? Por ejemplo, en claro, esa relación. claro. Sí, totalmente, Raquel, sí, sí, sí. Y a lo tuyo voy a agregar una cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con una voz en donde la estructura de una cuerda vocal o de las dos cuerdas vocales ya no se puede recuperar en la vida, o por una parálisis, o por un cáncer, por una cordectomía, entonces trabajamos lo que nosotros llamamos la voz no voz. Sería la voz no voz. ¿Qué es? Habilitar, en este caso sí, ojo, ojo con esto, habilitar la función de la laringe para que esta persona socialmente, vocalmente, pueda manejarse lo mejor posible con esta voz, no voz. Es decir, trabajar en contra de lo que les acabo de explicar, que no sería en contra, sino utilizar una función de ayuda, una función vicariante se llama, de la laringe. Obviamente va a haber una herida en su ego, en su corazón, en su emoción, de que no va a poder. Pero nosotros somos seres individuales y somos seres sociales. Entonces lo importante es que socialmente esta persona, y físicamente obviamente, ¿no? Se sienta lo más cómoda posible. Buenísimo, me encantó tu Y intervención, otro, buenísimo, sí, buenísimo. y otro también que quería como complementar con todo esto tan bonito que hemos visto es ciertas de las dificultades que tienen las personas en esa relación a cómo está mi voz en cuanto a mi nivel laboral y mi exigencia laboral. Es decir, las cuerdas vocales necesitan un reposo y necesitan una reorganización de esa parte estructural que comentábamos antes con la parte funcional. A veces la sobrecarga laboral está por encima de lo que las cuerdas pueden resistir. Y ahí hay un desajuste muy complicado a nivel profesional, porque la persona no puede dejar de trabajar y su trabajo a veces es muy complejo para la situación que tiene a nivel laringeo. Exacto. Bueno, diste en la tecla. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se usa la voz a nivel docente o a nivel de trabajo, como un uso profesional de la voz, en realidad profesional entre comillas, porque un actor, un cantante tal vez educa su voz, pero un docente, una persona que trabaja de cara al público, por ejemplo, tal vez no educa su voz lo suficiente. Entonces ahí el gran sufrimiento lo tienen las cuerdas, pero vamos a echarle la culpa al malo, que no es así, obviamente, ¿no? Pero para que se entienda el juego. La laringe. A ver, nosotros, todos los seres humanos, tenemos, voy a hacer un parangón como cuando caminamos. Nosotros caminamos porque la naturaleza nos dio la posibilidad de trasladarnos. Entonces caminamos sin pensar en los músculos de las piernas y en lo que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al baño o tenemos que ir a buscar algo a otro lado. Nos trasladamos porque la naturaleza nos permitió esto. Es decir, hablamos
porque la naturaleza nos dio permiso para comunicarnos entre los seres humanos, pues somos seres pensantes y tenemos que transmitir nuestros pensamientos. Pero, pero ahí la laringe tiene una posición media. Esto sería lo que se llama el tono medio hablado. El tono muscular que uso para caminar sería como el tono muscular laríngeo y vocal que uso para hablar. Pero atención a esto, cuando necesito aumentar mi tono vocal, voy a ir, sin saberlo obviamente, entre 3 y 4 tonos por encima de este tono muscular cómodo. Es decir, es como si caminara en tacones todo mi día, todo el día. Llega un momento que mis gemelos, mis piernas, mi cadera, no da más del cansancio. Bueno, entonces hablar 3 tonos por encima del tono medio base sería superar la posibilidad natural fisiológica de la voz, lo que es natural, y traspasar esa posibilidad y llegar a que la laringe tenga un comportamiento esfinteriano, sin saberlo, obviamente. Entonces, hablo fuerte porque tengo mucho ruido, porque mis compañeros hablan, porque los niños hablan en el colegio. Entonces estoy haciendo esto con mi laringe, la llevé arriba, la tensé. Mis cuerdas, como bien dijo Raquel, sufren, pero atención con esto. Lamentablemente, en este momento la persona no llega a la consulta. No es paciente todavía. ¿Por qué? Porque la voz la rinde. ¿Cuándo llega la persona a la consulta? Cuando la voz no le rinde más. Y fíjate que en relación a esa parte, Laura, cuando comentábamos lo de que no es necesario cantar, no, es algo bueno, es complementario, pero fíjate, si los maestros de educación infantil incorporaran a su voz la proyección y el canto, tendrían muchísimas menos dificultades, porque hay que manejar varios registros de la voz. Entonces, es Totalmente. verdad que es súper importante entender cómo funciona y cuáles son los mecanismos para poder desarrollarlo. Sí, Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso, yendo a los elementos prácticos, por ejemplo, el traslado de las fuerzas, o sea, el paciente pone fuerza a nivel del rectángulo escapular que incluye la laringe, la mandíbula, la lengua. Bueno, el traslado de las fuerzas, que sería el corazón del método, es pasar esa fuerza. Me voy a poner un pelín de pie a ver si se puede ver mejor. Si yo estoy con la fuerza aquí, estoy ahí disfónica. Ta, ta, ta. Si yo traslado mi fuerza primero con una buena acomodación de la pelvis, pelvis en posición neutra, para que la laringe cambie su modo, es decir, la laringe es como el móvil. Modo wifi, modo avión. Modo esfinteriano, modo fonatorio. Nunca voy a decir que tengo que relajar la laringe, porque no tengo que relajar nada. Le tengo que enseñar a funcionar de otro modo. Atención con esto. Atención con decir, tengo que relajar la laringe, tengo que relajar la lengua. No, les tengo que enseñar otro modo. Entonces, cuando organizamos, perdón que no se me ve la cara, pero bueno, cuando organizamos una postura de aprendida de la pelvis neutra, ya los esfínteres de abajo están ajustados y el esfínter de arriba está abierto en posición fonatoria. Si quieren lo pueden hacer conmigo, ¿eh? Si libero el culete, liberé acá y cerré acá. Cuando hago esto, la laringe se va a la posición fonatoria. De esta manera, inclusive, la respiración que era alta baja a la zona ideal. Por eso tampoco tengo que trabajar con la respiración. Nunca le pido a un paciente respirar de tal o cual modo. Sí le pido que esté atento a la postura,
Porque a partir de ahí incorporamos un nuevo órgano en el cuerpo del paciente que es el pedal. Pedal ombligo. Perdón, no quiero hacer mucho ruido. Ombligo. Ya el ombligo se transforma en un pedal a partir de donde hago la fuerza fonatoria. Es decir, aquí tengo mi ombligo y voy a hacer una S tratando de acercar el ombligo a la columna vertebral. Obviamente con la pelvis en posición neutra. Entonces, esta fuerza que hago de aquí, no la hago de aquí. Ahí la laringe toma una posición ideal. Ideal. Si suelto la mandíbula, como otro ejercicio, ojo, que no significa abrir la boca. Así como nunca le pido al paciente respira, nunca le pido al paciente relaja la lengua, nunca le voy a pedir al paciente abrir la boca o abre la boca. Suelta la mandíbula, que es otra cosa. Porque la mandíbula es la hermana gemela de la laringe. Entonces, cuando gracias a esta posición corporal soltamos la mandíbula, se organiza todo. Y la lengua viene hacia adelante. Muchas veces cuando algún colega me dice, Lau, ¿cómo hago para que la lengua no se tense y que venga hacia adelante? Fíjate la posición del culete. ¿Qué? Sí. Fíjate cómo está el culo, si el culo está ajustado, y ahí la lengua se va a venir para adelante. ¿Qué tendrá que ver? Esfínter. La lengua también es el policía o la policía del cuerpo. La lengua, se va para atrás para cuidarnos de que no nos traguemos cualquier cosa, que no sea comida, bebida o saliva. Por eso la verdadera función de la lengua es la detención. No luchemos, no nos peleemos, enseñémosle una cosa nueva. Entonces, por ejemplo, acá tengo la esfera de configuración oral. La esfera tiene la dimensión justa para organizar el tracto oral vocal, que no va a ser la boca, Ya la boca sirve para comer. Comparten órganos, pero organizar el tracto oral vocal es otra cosa. Entonces, yo me voy a quedar sentada, voy a buscar la buena postura, la postura correcta en posición sentada. Si lo pueden hacer de pie, sería ideal. Le pido al paciente que suelte la mandíbula. Entonces, voy acercando la esfera y llega un momento, no entro con la esfera, llega un momento que la lengua descendió, el paladar y el velo palatino se redondearon y ahí dibujé el tracto oral vocal. Ahí es cuando tengo el instrumento vocal en formación. Entonces, una laringe con hiperfunción, nódulos, por ejemplo, la patología tan común, nódulos en las cuerdas, pero con una respuesta esfinteriana laringea, obviamente. Cada vez que tengo una patología de nódulos, tengo que saber que la laringe tiene una respuesta esfinteriana. Organizo el tracto. Bueno. Entonces, esta fuerza no va a venir de sino que se dibuja todo un tubo a lo largo de todo el cuerpo y me va a responder el pedal. El pedal va a ser el que empiece a funcionar. Es decir, no lo va a hacer el paciente. El paciente va a sentir como el pedal empieza a funcionar. Por eso yo le digo al paciente desde el primer minuto que trabajamos con la voz, a partir de hoy
tienes un nuevo órgano en tu cuerpo, el pedal. Tu vida vocal es un antes y un después del pedal. Por ejemplo, el caso que planteaba Raquel hace un ratito. Esta persona que trabaja en una oficina con mucho ruido de fondo, bueno, o inclusive el docente. Si nosotros enseñamos, entrenamos a esta persona que en vez de hablar ella, hable su pedal, ahí el 50-60% de la disfonía y de la incomodidad va a ir desapareciendo. Tiene que trabajarlo, tiene que entrenarlo. Bueno, Laura, pero tengo una disfonía mucho más grande. Bueno, entonces vamos a hacer algo un poco más agresivo, que es voy a entrar con el bastoncito de la esfera. De esta manera. Suelto. Entonces entro de tal manera que la lengua no me interfiera. Al contrario, entro y no tengo que sentir absolutamente nada. Ja, 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 ja. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy escribiendo una H imaginaria a nivel del pedal y con la mandíbula suelta estoy haciendo, espérenme, que me voy a poner de pie. Ja, 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 ja. Como si quisiera decir house, ja, 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 ja. Entonces el pedal funciona. El pedal funciona, el pedal funciona, el pedal funciona. ¿Por qué? Porque la lengua le tiene miedo al bastón. Porque en cuanto la lengua se levante, nos produce arcada. Entonces el cuerpo es sabio. Confiemos en la sabiduría del cuerpo. Bueno, últimamente estoy trabajando con un elemento muy útil que casualmente estoy haciendo formación para el trabajo de este elemento que es el kazoo. El kazoo es un instrumento muy baratito que se puede conseguir en Amazon. La verdad que sale muy barato. La gente de Latinoamérica, o sea, en cualquier negocio de música inclusive, que el kazoo es un instrumento que no funciona si no le pongo la voz. Porque tiene una membrana que tengo que hacer intervenir. Entonces, el kazoo, solamente a la presentación del kazoo en la boca, me ubica la laringe en su posición. Entonces el paciente toma mucho más conciencia del sonido, de la fuerza corporal. Nosotros desde las costillas para abajo hablamos del tigre, que tenemos un tigre y tenemos que desarrollar ese tigre. Y de las costillas para arriba un muerto, como se llamaba antiguamente al canto, el arte de los muertos. L'arte dei morti era el canto. ¿Por qué? Porque nada, esto elonga. Esto es una palanca que me genera un bombeo inferior. ¿Qué bombea? El pedal. ¿Qué bombea? La vagina. ¿Qué bombea? El corte del chorrito de pis. ¿Cuántas veces al paciente varón le decimos, por ejemplo, que tiene mucha disfonía, que son más propensos a tener hiperfunción de la laringe, le decimos, ok, haz la maniobra de interrumpir el chorrito de orina y ahí te vas a dar cuenta como toda la fuerza te la pide mucho mejor. Y a veces con las mujeres, cuando tenemos confianza, obviamente esto se va manejando con cada paciente, más allá del uso del pedal, le decimos, ajusta un pelín la vagina y de esa manera vas a sentir mayor apertura. Teoría de los esfínteres, corazón del método. Esfínter, esfínteres inferiores, cierro abajo para mantener abierto arriba. Porque si cierro arriba y mantengo abierto abajo es la disfonía. Si hago el opuesto complementario, se abre. Por eso no es tan complicado trabajar sobre las disfonías. Cuando Raquel hace un ratito, al principio, me decía,
Esto que hay muchos métodos de trabajo, sí, lamentablemente, lamentablemente. Eh, lamentablemente, ya les digo, yo hace 45 años que trabajo en esto, ¿no? Y la verdad que nunca pensé en llegar, ahora me voy a poner un poco seria, nunca pensé en llegar a un momento de la vida de la logopedia, de la voz, en donde se piensen que las cosas son tan sencillas en cuanto a soplo una pajita y el paciente se cura. Entonces, hay métodos respetables y hay métodos absolutamente no respetables. No es ninguna crítica, es solamente tener conciencia y criterio. Absolutamente. ¿Por qué? Porque un método es una cosa seria que fue trabajado durante muchos años. No es cuestión de agarro el cazú, lo hago sonar, ya está perfecto, el paciente está curado. No. Tanto la esfera como el anillo, la anilla fonoenergética, que es la que da fuerza hacia abajo, o el SAO, el suplemento de apertura oral, ja, 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 son elementos con los que venimos trabajando hace millones de años, con criterio, con investigación, con una investigación en cada paciente, en cada patología. Pero lamentablemente todavía el pensamiento mágico de los seres humanos y de los logopedas y de los pacientes nos hacen, sí, ya está, soplo una pajita y me voy a curar. Bueno, cada uno a lo suyo. Nada, bueno, preguntas hasta aquí. No sé qué hora es, no sé cuánto me falta, un ratitín todavía. No sé si alguna compañera quiere hacer alguna pregunta y si no, pues vamos a contar un poquito esa parte que es la que nos corresponde también para relacionar con toda esta base tan bonita. Bueno, pues si no seguimos y ya irán surgiendo las dudas, Laura. Perfecto. En primera Bueno, edición. yo les pido disculpas, pero como me estoy levantando y hago ruido con la silla, pero me parece que sí es importante levantarme. Bueno, una cosa también, que no tengo acá ningún palo de escoba, me olvidé de traerlo. Trabajo mucho con el bastón. El bastón, una caña o un palo de escoba. ¿Por qué? Porque, a ver, me voy a quedar sentada, se los voy a explicar y después vamos a la práctica. Eh, Cuando a veces el paciente no tiene aire, este aire lo reemplaza por la fuerza fonatoria, sin darse cuenta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y puede seguir, puede seguir, puede seguir, puede seguir. ¿Por qué? Porque lo reemplaza con la fuerza fonatoria. Cuando nosotras ubicamos la pelvis en posición neutra, que es una posición aprendida, gente, no es una posición natural. Yo tengo una frase que dice que la voz es algo perfectamente natural, pero no naturalmente perfecto. Perfectamente natural porque hablo, puedo hablar y me puedo comunicar con mis semejantes. Pero después, cuando necesito la voz a nivel profesional o tengo que hablar mucho, entonces ahí están los problemas. Entonces la voz tiene que ser algo que debe ser educada. Por eso nuestra profesión, si no, no tendría sentido nuestra profesión. Entonces, cuando nosotros logramos la postura correcta del cuerpo, correcta pero no natural, atención a esto, pelvis en posición neutra, las costillas, tanto de la parte anterior como de la parte posterior, se ponen arriba. Por ejemplo, uno de los ejercicios muy lindo es el ejercicio de la montaña, pies juntos, bracitos arriba, con las manitos así. Entonces de esta manera siento cómo las costillas van para arriba, primera ley fonatoria, después bajo los brazos por los laterales, pero las costillas me siguen arriba. Entonces, cuando activo el pedal, lo voy a hacer con el kazoo. Lo que logro es que la parte posterior de mis pulmones
porque el diafragma está inserto en la tercera y cuarta vértebra lumbar, la parte posterior de mis pulmones, empiecen a activar un aire que toda la vida tuve dentro de mi cuerpo, pero que nunca nadie me lo enseñó a usar, que es el aire de reserva. El aire de reserva es un airecito, como si tuviéramos dos cajoncitos aquí, que al lograr la postura, esos cajoncitos se abren, entonces saco provecho de ese nuevo aire. Por eso nunca voy a decirle al paciente, o no voy a aceptar tampoco que el paciente diga, me quedé sin aire. No, no te quedaste sin aire. Ahora no estás haciendo fuerza. Entonces nos tenemos que poner muy contentos cuando el paciente dice me quedé sin aire. ¿Por qué? Porque el aire está aprendiendo a ser usado por primera vez en su vida. El único alimento de la voz tiene que ser el aire. Entonces, cuando nos duele o sentimos una cierta molestia aquí, es excelente porque quiere decir que estamos empezando a usar ese aire que tuvimos dentro de nuestro cuerpo toda nuestra vida desde que nacimos, pero nunca aprendimos a usar. Con el ejercicio de la montaña y con el ejercicio del monito, el monito es pies separados, ancho de hombros, y hago una flexión de las rodillas ahí y siento como si estuviera agarradito a una rama de un árbol como el monito. Entonces, esto para la disfonía infantil es espectacular. Entonces, voy moviendo la parte superior del cuerpo, de las costillas para abajo casi no se mueve, quito la fuerza de arriba y le empiezo a dar fuerza a la zona inferior. Voy a ponerme mi imagen un poquito más grande porque me veo chiquita. Orador. Entonces, así, ahí está, perfecto. Entonces, el monito, agarradito a la rama, toda la fuerza ahí. Entonces, el monito va a trabajar con el pedal absolutamente. A los chicos, a los niños les encanta el trabajo con el pedal. Mami, ¿sabes que ahora puedo mandar la fuerza de acá y no siento tanta disfonía o no siento que me duele la garganta o esas cosas que dicen los niños? Bueno, es buenísimo. Entonces, si nosotros a partir de ahí hacemos la emisión, por ejemplo, se los voy a hacer con el caso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dibujando dentro de mi cuerpo todo este nuevo circuito vocal sonoro y la laringe es solo un tubo del que vibran nada más que las cuerdas vocales, que ese es nuestro gran objetivo, que solamente vibren las cuerdas vocales y que no vibre y que no intervenga la musculatura de la laringe. ¿Por qué? Traslado de las fuerzas. Fíjense. A ver, estamos haciendo traslado de las fuerzas. La fuerza que naturalmente se quiere poner acá arriba, la traslado abajo. Organización del tracto oral vocal, ya sea con el sao o con la esfera. Circuito vocal sonoro. Dibujo todo un camino interno. Formo lo que llamamos el andamio vocal, que es la conformación de las estructuras que va formando el nuevo aparato vocal, porque es nuevo. Hasta que el paciente llega a la consulta, la fuerza la hacía acá. Y ahora, como trasladó esa fuerza abajo, porque no es que en el trabajo vocal no haya que hacer fuerza, sí, hay que hacer fuerza, pero en el lugar correcto. El trabajo con el pedal evita la fuerza fonatoria de arriba. SAO, suplemento de apertura oral, absolutamente.
Tiene una cuerda de seguridad, absolutamente. ¿Ah? Ja, ja, ja. Estoy pensando en A, en O y en U. Y ahí voy dibujando dentro del cuerpo estas cosas. Dentro de la boca, tracto oral vocal y dentro del cuerpo. ¿Y para qué sirve la anilla fonoenergética? Esto a los niños les gusta mucho también. La anilla es para darle fuerza, para ayudar a la fuerza. Uno, yo cuando hago la sílaba tónica, tiro hacia los costados. Uno, dos, tres, cuatro. Hay gente que le gusta más esto, así. 5, 6, 7. Entonces, cuando hago la fuerza, siempre de las costillas hacia abajo, cuando abro las orejitas de la anilla, siento la fuerza en el tigre. Fuerza en el tigre que me quita la fuerza del muerto. Es decir, hace que el muerto, que no estaba muerto, ahora esté muerto. Bueno, gente linda, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tenemos para hablar muchísimo también. No sé, a ver, les voy a compartirles unos powers para contarles un poquitito. Ya hacemos como una especie de cierre. Los aportes del método a la comunidad logopédica, ¿no? Vocal. El método es un cambio de paradigma en la mirada de la terapéutica y la educación vocal. Cambio de paradigma, ¿por qué? Porque a diferencia de todo el resto del trabajo vocal, nosotros consideramos a la laringe como un esfínter. Sobre todo función esfinteriana. Entonces, ¿qué hacemos? Al darnos cuenta de esto, nos damos cuenta precisamente que la laringe, al ser un esfínter, es la protectora del cuerpo. ¿Nos protege a nivel vocal? No. ¿Nos protege a nivel deglutorio? Sí. Entonces, de esa manera comprendemos que la función vocal no es fisiológica, sino que es inteligente. Esta reunión de hoy es una reunión a partir de la inteligencia nuestra, no a partir de la fisiología, porque si fuera a partir de la fisiología estaríamos tomando un café y no estaríamos hablando. Yo les estoy contando que lo fisiológico es lo que me dio Dios o la naturaleza, pero lo inteligente va a hacer que se organicen nuevos engramas mentales en donde se incluya el pedal, la teoría de los esfínteres, el circuito vocal sonoro y todo el desarrollo vocal para lograr la eufonía. Ser capaces los logopedas de obtener un diagnóstico vocal propio, es decir, poder clasificar. Y a partir de la clasificación, Raquel y yo tenemos una sorpresa que después se las vamos a dar. Comprender la dicotomía entre postura natural y postura correcta para la fonación. Atención con esto, gente. Atención con esto. Tenemos una sifosis normal, natural, fisiológica, tenemos una lordosis fisiológica. Porque los seres humanos pasamos de las 4 patas a las 2 patas. Pero esta postura natural mantiene la laringe en posición de esfínter. No nos sirve para la posición fonatoria. Espero que quede claro esto. Y tener criterio propio a la hora de armar un plan terapéutico. Voy a usar esto por tal cosa, voy a usar la esfera por tal cosa, voy a usar el kazoo por tal cosa, voy a usar la fuerza del pedal por tal otra cosa, ¿sí? No, uso esto porque Neira lo dice o porque lo leí o porque lo vi en un video de YouTube.
porque la madre naturaleza es más fuerte que la voluntad humana. Entonces, no enseñemos al paciente a respirar. Confiemos en que la nueva postura va a hacer que el aire brote desde el lugar correcto. ¿Mm? No me crean, ¿eh? No me crean absolutamente nada de todo lo que les dije. Compruébenlo por ustedes mismos. Y de esta manera debemos trabajar duro a fin de que el cuerpo obtenga nuevos aprendizajes. ¿Cuánto tiempo tarda el tratamiento, doctora? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Amor mío, si yo lo supiera. Obviamente no podemos hacer sincericidio con los pacientes, pero es el cuerpo y el reloj biológico el que funciona, no el reloj cronológico. ¿Mm? Confiar en que las nuevas adquisiciones quedarán plasmadas en la memoria muscular. Realizar tratamientos que logren permanencia en el tiempo. Vengo de una logopeda, hice tratamiento logopédico 1 vez, 2 veces, 3 veces y no me acuerdo de nada. Claro, porque no te tienes que acordar cómo. Es el cuerpo el que se tiene que acordar, no vos, no tú. Bueno, obviamente, como dijimos con Raquel, me pueden encontrar. Bueno, estos son los libros, mis libros. Les cuento que en el libro Por el placer de cantar hay un montón de ejercicios logopédicos también que se pueden desarrollar. El libro Teoría y Técnica de la Voz está el PDF en el grupo Método de Canto Neira de Facebook. Se pueden unir y lo descargan gratis. Y ahora estaba pensando también en poner algunos PDFs en el grupo para que lo puedan descargar. Y la fonoenergética es la liberación del sonido vocal que a los pacientes les encanta. Les encanta. Y aquí estoy, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde quieran me pueden encontrar. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Bueno, yo mientras las compañeras se animan, pues yo te voy animando. A ver, yo quería que viésemos un poco juntas, ¿no? En este encuentro y en todas las compañeras que están viendo. ¿Qué consideras que sería como unos ejercicios que bajo tu método y bajo tu desarrollo consideras que son efectivos para el control de las cuerdas vocales? Porque mira, ves, yo tengo la esferita que a mí me gusta mucho, las anillas, todos estos materiales, pero quisiera que resumieras cómo es el uso que tú utilizas o qué ejercicios o tareas oratorias acompañas de estos materiales que has desarrollado. Perfecto, bien, buenísima pregunta. A ver, cuando trabajamos con la esfera, con la anilla, con el sao, es sobre todo para reposicionar la laringe y que se quede quietita en el lugar justo. Entonces, muy buena tu pregunta, Raquel. A partir de ahí tengo que empezar a trabajar con las cuerdas vocales, con el sonido. Bueno, nosotros tenemos 5 vocales que tienen 5 posiciones. I, E, A, O, U. La posición de la I y de la E son las posiciones más peligrosas porque son las posiciones que podrían llegar a tensar la laringe. Con el Kazoo logro la posición de la U. Por ejemplo, la vocal U es una vocal ideal para trabajar. Yo, por supuesto, ustedes saben que trabajo con el teclado, pero si no trabajáramos con un teclado, lo que le pedimos al paciente es que ponga la boca en posición de U y ya nos aseguramos que la laringe no va a molestar, va a estar en la posición ideal. ¿Mm? Cuando hablo de la U también hablo de la O y de la A, pero la U sería como la ideal en cuanto a descanso. Entonces, la U, trompita, tiene una conexión directa con el pedal. Entonces, yo para no ponerme de pie voy a hacer así con la mano cuando les indico el pedal. Estoy inventando.
haciendo dos notas. La primera se trabaja con el aire natural, no pasa nada. La segunda le mando fuerza desde el pedal y en la tercera nota dejo el pedal adentro. Que también lo puedo hacer desde la primera para asegurarme. Le pido al paciente que tome un tono cómodo, que le salga. Y yo siempre hice una crítica a esto, porque decía, cuando el paciente toma el tono cómodo, quiere decir que el tono cómodo es el tono disfónico. Pero como estoy reposicionando la laringe en un lugar correcto, lo único que trabajan son las cuerdas vocales. Lo único, porque dejé quietita a la laringe en su lugar. Si lo hago con el sago, por ejemplo, buenísimo, porque de esa manera no puedo cerrar los labios para la U, pero puedo hacer... Entonces, dejo impotente... Perdóname, Laura, que te interrumpa, pero quisiera añadirte o comentarte o que tú dijeses qué es lo que ocurre con el SAO, que a mí me pasa, y es las personas que tienen dificultades en la ATM y el SAO me lo van doblando, doblando, doblando con tensión. ¿Qué añadirías a esa parte que seguro que le puede pasar a algunas compañeras que complementen con todo esto que estamos viendo? Absolutamente. Entonces, en ese caso hay que estar muy atentas a la posición de la pelvis en todo, y puedo agregar el ajuste vaginal, el ajuste del perineo o el corte del chorrito de pis, de orina. El suelo pélvico. Entonces, hago fuerza abajo reteniendo y quito la fuerza de aquí. ¿Por qué? Tienes razón, porque la articulación temporomandibular es por la posibilidad que tenemos los seres humanos de mover la mandíbula en diferentes posiciones. Por eso les digo, observa tu gato, observa tu perro. ¿Tu gato tiene problemas de ATM? ¿Tu perro también? ¿O... ¡Oh! 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 Ah, ah. Imita el pedal de tu gato, imita el pedal de tu perro. Yo siempre subo el video de donde tengo mi gatita, que ya pobrecita no está más, usando el pedal. Los perros usan el pedal, los gatos usan el pedal. Ellos sueltan la mandíbula como tienen que soltarla. Entonces la primera imitación, por eso no doy ejercicios para casa, absolutamente. Si tienes ganas de estar atento al pedal, perfecto. Observa a tu gato, observa a tu perro, sobre todo a los niños. Entonces, de esa manera, ojo, un ratito con el sao, lo quito. ¿Por qué? Porque la elongación muscular, Raquel, lleva tiempo. Llevó mucho tiempo la tensión, el acortamiento muscular y ahora... ¿ah? Entonces, siempre que pasa algo arriba, mi consejo es, fijémonos qué no está haciendo el paciente desde abajo. Si hace algo mal de arriba, quiere decir que no está haciendo algo con la suficiente fuerza desde abajo. ¿Mm? Probalo, probalo y Muy después bien. me contás. Y la última que quiero también complementar es, ¿tú qué piensas sobre la relación que hay entre personas deportistas a la hora de hacer determinados ejercicios, el uso de tacones, en fin, bueno, pues todas esas complementaciones que hacen daño a la voz de forma indirecta o que se deben de ajustar para que la voz no se le haga Ahí daño? está, ahí está. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un ejercicio abdominal, que sería como lo más comprometido a nivel laringio, se pone fuerza en los abdominales para quitar la fuerza de aquí. Porque si no es... Entonces, ¿qué hago? Le pido que largue el aire y ahí me asegura una laringe abierta. Y si no, peor. Me odian con esto. Pero bueno, que haga sonido. En el libro Por el placer de cantar están desarrollados estos ejercicios abdominales para el uso de la voz. Y la persona con tacones, claro, lo importante es que no aumente la curvatura lumbar. Porque si no, la barriguita queda floja, queda muy floja
y toda la fuerza la pongo acá. Tac, tac. Aumento ahí la curvatura lumbar, entonces la fuerza la pongo acá porque la laringe se va a su función esfinteriana. Al cerrar esto, automáticamente la voz mejora y el aire baja a esta zona. Y algunas de estas cosas las tengo también desarrolladas en el libro gordo, en el libro Teoría y Técnica de la Voz. Y después, bueno, me pueden escribir para preguntarme cosas. La sorpresa que les queremos dar con Raquel es esto. Yo tengo desarrollado desde hace muchos años la clasificación, el cuadro de clasificación de las disfonías para que nosotros, los logopedas, podamos llegar a un diagnóstico nuestro. ¿Complementado con el del médico? Sí, pero a veces el del médico no es suficiente y a veces nos confunde. Entonces, a la gente que esté presente hoy o a la gente hasta el viernes que viene, las personas que me manden, ahora les voy a pasar la dirección de mail, si pueden unirse al Instagram y al Facebook, buenísimo. Les vamos a dar este video de la clasificación en forma gratuita como cortesía. Entonces, si se unen al Instagram, díganme o mándenme un correo. El correo lo va a recibir la secretaria del Centro de la Voz, Carolina, que es muy amable. Carolina, yo estuve, quiero el video o el link del curso Clasificación de las Disfonías. En castellano. Si hay alguien que lo prefiere en italiano, también está en italiano. Bueno, y suerte. Muy Y bien. aquí estoy. Muy bien. Claro que sí. Bueno, alguna compañera que tenemos aquí un buen grupito quiere comentar alguna cosita o hago yo una pregunta de cierre y terminamos con este encuentro. Bueno, pues mientras ellas se animan o no, yo quisiera completar esto con algunas indicaciones como son. ¿Qué te parecen a ti los registros de la voz en la que se mueve la mujer y el hombre? Y si tenemos en cuenta, imagínate la mujer con una 3 para voz hablada a ir modificando, ¿hasta dónde o qué tonos incluyes tú en la rehabilitación? Uy, ¿cuántas horas tenés? Bueno, Por eso he dicho, digo, bueno, para cerrar resumidamente para esta cerrar pregunta. resumidamente, es complicada, pero te lo digo en dos palabras. A nivel de la rehabilitación, mi consejo es del la 2 al la 3. Es decir, tomando el do como do central, do 3. ¿Mm? A ver, y estamos hablando de todas las mujeres. Lo que pasa es que hay mujeres, a ver, con compromiso laríngeo y con mujeres sin compromiso laríngeo. Pero sería del la 2 al la 3. En el varón, del do 1 al la 2 podría llegar a ser un poquitín más abajo, inclusive. Y en el niño tenemos que considerar que la extensión natural, lo que se llamaría el falsete fisiológico del niño, está entre el do o re, depende de la edad obviamente, ¿no? Re 3 y la 3. El resto podría llegar a ser dañino en cuanto a la emisión si no se educa y las notas graves también. Eh, Me está pasando, o sea, yo soy entrenadora de la Voz Kids de España y mi alumnita, pacientita alumnita, ha ganado este año la Voz Kids de España. ¿Y qué pasa? Son voces, 10 años, son voces en donde hay mucha fragilidad vocal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando abordamos ciertas notas que algunas canciones piden y ciertas notas que no tendrían que trabajarse.